Hola niños del segundo básico B, les habla su profesora Yarit Salvino y hoy vamos a comenzar a trabajar en la asignatura de lenguaje. Observa muy bien el objetivo para que lo puedas escribir en tu cuaderno y comencemos a trabajar juntos. Hoy vamos a conocer y aplicar los sustantivos con géneros y números, pero para eso, antes de comenzar, debemos recordar qué son los sustantivos. Observa. Los sustantivos son palabras que utilizamos para darle nombre a todo lo que hay a nuestro alrededor. Designan cosas, personas, animales, objetos, conceptos, sentimientos, entre otros. Algunos ejemplos de sustantivos son niño, paloma, árbol, cuadro, alegría, felicidad, silla, mesa, entre muchos otros. Hay miles de sustantivos y miles de tipos de sustantivos, pero hasta el momento hemos visto dos de ellos. El sustantivo común, que nos permite nombrar los objetos pertenecientes a una misma especie, como por ejemplo silla, mesa, taza, niño, árbol, entre otros. Y los sustantivos propios, que nos permiten nombrar a una especie para distinguirla de los demás, como por ejemplo el niño José. Niño es un sustantivo común porque es una especie y José es un sustantivo propio porque es el nombre de este niño que lo distingue de los demás. Sigamos. Sustantivos y género. Los sustantivos tienen género dependiendo el artículo que se utilice. Conocemos el género femenino y el género masculino. Por ejemplo, si yo utilizo la y las, me estoy refiriendo a un sustantivo femenino, y si yo utilizo el y los, me estoy refiriendo a un sustantivo masculino. Va a depender, ¿cierto?, de qué artículo yo utilice para yo darle un género a mi sustantivo. Por ejemplo, invierno. Yo digo la invierno, las inviernos, los inviernos o el invierno. Yo digo el invierno. Entonces, como utilicé el, este sustantivo es masculino porque utilicé el artículo el. Tostada. Yo digo el tostada, los tostada, las tostadas o la tostada. Yo digo la tostada. Entonces, como utilicé la, un artículo femenino, mi sustantivo se transformó al género femenino, ¿cierto? Sigamos. Sustantivo femenino. Para transformar a un sustantivo masculino a uno femenino hay diferentes formas para hacerlo. Observa, aquí te voy a enseñar algunas para que vayas aprendiendo. La primera. Sustantivo femenino. Para transformar un sustantivo masculino a uno femenino, debo cambiar la O por una A. Por ejemplo, yo digo perro, ¿cierto? Pero para transformar este sustantivo a uno femenino, debo cambiarlo la última letra por una A. Entonces ya no va a decir perro, sino que va a decir perra. Sigamos. También otra forma que hay es utilizar algunas terminaciones especiales como ina, isa, esa. Por ejemplo, veamos el primer ejemplo. Gallo, ¿cierto? Yo, para transformarlo a un sustantivo femenino, ¿cómo se dice gallo cuando es mujer? Se llama gallina, ¿cierto? Entonces, ¿qué utilicé? Utilicé las terminaciones ina para transformar la palabra a un género femenino. Otro ejemplo que tenemos acá es el poeta. ¿Cómo yo puedo decirle poeta a una mujer o transformarlo al género femenino? Utilizo las terminaciones isa. Entonces ya no es poeta, sino que es poetisa. Otro ejemplo también es príncipe. Para transformar esta palabra a un género femenino, tuve que utilizar las terminaciones esa. Entonces ya no es príncipe, sino que es princesa.
Otra forma también es emplear un sustantivo distinto, como por ejemplo, caballo. Yo no digo caballa, ¿cierto? Cuando es femenino, sino que digo yegua. Utilizo otro sustantivo distinto para transformarlo a femenino. También tenemos casos especiales. Por ejemplo, cuando un sustantivo tiene una forma común para femenino y masculino. Por ejemplo, cantante. La palabra cantante o el sustantivo cantante no tiene ni femenino ni masculino. Pero si yo quiero decirle a un hombre, ¿cierto? Debo utilizar el artículo el. Entonces se va a transformar el cantante. Y yo para referirme a una cantante mujer, digo la cantante. También pasa con la palabra estudiante. Este sustantivo es común para femenino y para masculino. Yo para darle un género debo utilizar los artículos que me permiten distinguirlos del género uno del otro. Cuando yo quiero decirle a un niño, ¿cierto? A un hombre, digo el estudiante. Y cuando hablo del género femenino, digo la estudiante. También hay sustantivos epicenos. Se utiliza el mismo género para un ser vivo de hembra o macho. Por ejemplo, jirafa. Yo no digo el jirafo, ni los jirafos. Yo digo la jirafa si es hembra o es macho. Solamente lo voy a distinguir, ¿cierto? Con su sexo. La jirafa hembra o la jirafa macho. ¿Ya? Porque el jirafo ni los jirafos existen. Sustantivos con números. Los sustantivos pueden referirse a un ser o a un objeto. Estos sustantivos se conocen como sustantivos singulares, cuando nombro a un objeto o a un ser. Y cuando los sustantivos nombran a varios seres o varios objetos, a estos sustantivos se les nombra sustantivos plurales. ¿Cómo puedo transformar un sustantivo singular a un sustantivo plural? Observa. Aquí te voy a dar 3 tips. El primero es añadiendo la S al final de la palabra. Por ejemplo, yo digo casa, hablo de una casa, pero si yo le agrego la S al final, digo casas. Entonces me estoy refiriendo a más de una. Entonces se transforma en un sustantivo plural. 2. Añado un es al final. Observa, árbol. Cuando yo me refiero a uno, digo árbol. Pero si quiero referirme a varios, digo árboles. Entonces le agregué el es al final de la palabra. También las palabras que terminan en Z debemos cambiarla por una CES. Por ejemplo, pez lo transformo para referirme a varios, ¿cierto? Digo peces. Entonces le agregué, ¿cierto? Eliminé la Z, pero le agregué el CES. Otro ejemplo es avestruz. Yo para referirme a muchas o a varios seres de avestruz, digo avestruces. Entonces eliminé la Z, pero le agregué la CES. Ahí están también las imágenes de los peces que te había dicho, ¿cierto? Y así con todas las palabras que terminan en Z. Debes eliminar la Z, pero agregar el CES. Actividad. Escribe y responde en tu cuaderno. Los sustantivos, géneros y números. Organiza los siguientes sustantivos en el recuadro. Dibuja este recuadro en tu cuaderno y categoriza todas estas palabras si es femenino o es masculino. Por ejemplo, pájaros. Si yo digo la pájaros o digo los pájaros, como digo los pájaros, utilizo, ¿cierto?, un artículo masculino. Entonces, como dice los pájaros, ya no se está refiriendo a uno, sino que se está refiriendo a varios. Entonces, su sustantivo plural, masculino. Y así completo con todas las palabras. Escribe los femeninos y masculinos de los siguientes sustantivos. Por ejemplo, rata, perra, osa, leona, elefanta. ¿Cómo se escriben en masculino estos sustantivos?
Y abajo también te dejo algunos sustantivos masculinos que debes transformar a femenino. Completa este recuadro además. Lápiz, tienes que escribir si es masculino o es femenino o si corresponde a un singular o un plural. Ahí debes marcar con una X. Recuerda copiarlo en tu cuaderno y completarlo. Escribe sustantivos propios y comunes. Ya vamos a recordar lo que hemos visto en otros videos. Los sustantivos propios son, ¿cierto?, los nombres de unas personas, ¿cierto? Y los comunes designan a cosas, animales o objetos. Entonces, en personas voy a escribir nombres, animales también voy a escribir a tipos de animales, serpiente, león, perro, entre otros, y cosas que corresponden a los sustantivos comunes como mesa, silla, taza, reloj, entre otras cosas. Y así hemos llegado al final de este video. Espero que hayas comprendido que los sustantivos tienen género y también tienen número. Para eso debes hacer una serie de actividades que te dejé para que lo realices en tu cuaderno y también sácale fotografías a las actividades para que las envíes a mi correo y así vayamos juntando muchas evidencias de todo lo que has logrado hasta ahora. Te envío un gran saludo y nos vemos en un próximo video.